Bueno, pues buenas tardes. Pues yo como moderador, en realidad mi trabajo es dejar que los presentadores hablen y abrir un debate, tanto entre los presentadores en la mesa en una primera etapa como con el público en la segunda etapa. Con esa intención vamos a procurar que las presentaciones sean breves y que básicamente sirvan para introducir una serie de temas que queremos discutir entre nosotros, los cuales todavía no tenemos muy claro, pero los iremos encontrando en el camino, justamente en el espíritu de encontrar esta comunalidad de la que se ha hablado en la mañana, de crear una comunidad de discusión y de búsqueda de respuestas. Y bueno, para empezar tenemos el gusto de tener a la socióloga Lina Solano Ortiz, que es luchadora social y defensora de la Pachamama y activista de los derechos humanos y de las mujeres, cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular en 2005, de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Vida y la Soberanía en 2007 y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Es cofundadora y actual presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la región. Desde hace más de una década ha sido parte del movimiento de resistencia a los megaproyectos de minería, en especial en el sur del Ecuador, siendo por ella blanco de persecución, judicialización y criminalización por parte de las corporaciones mineras, el Estado y gobierno de ese país sudamericano. No voy a leer completo su currículum, muy interesante porque está en el programa, pero precisamente creo que ella nos va a presentar una visión muy directa desde el compromiso y la actividad, el activismo político de la situación de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Buenas tardes. No quisiera iniciar mi exposición sin aprovechar para agradecer a Karin, María, Lucía y a todas y todos los que han hecho posible esta edición del CITAC y claro por la invitación que me han hecho. Por motivos de tiempo mi presentación se limitará al caso de la resistencia a la megaminería en Ecuador, primer país en introducir en su constitución derechos a la naturaleza, para evidenciar cómo la movilización social impulsó el reconocimiento jurídico de dichos derechos y cómo su aplicación se ve restringida y limitada por contradicciones en el propio texto constitucional, por la legislación posterior a la aprobación y por los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales, correspondiendo nuevamente al movimiento popular luchar para que estos derechos se hagan efectivos. Sectores organizados y comunidades campesinas e indígenas en varias provincias de Ecuador han venido resistiendo a la minería desde hace décadas, pero a partir del 2005 comienza un proceso que llevará a mediados del 2007 a las más grandes protestas contra la imposición de la megaminería y a generar un verdadero movimiento de las comunidades en exigencia de la salida de las compañías y la anulación de sus concesiones entregadas en forma inconsulta. En 2006, Ecuador va a un proceso electoral, luego de un periodo de gran conflictividad social que llevó al derrocamiento sucesivo de 3 gobiernos. El partido Alianza País, apoyado por el centro y la izquierda, triunfa en las elecciones con la propuesta de instalar una asamblea constituyente para refundar la nación, reformando la constitución vigente. Rafael Correa es electo presidente con la promesa de que la larga noche neoliberal llegaba a su fin y de recoger las demandas populares, entre ellas las del movimiento contra la megaminería, que había tomado dimensiones nacionales cuando varios campamentos mineros fueron desalojados por las comunidades campesinas e indígenas a finales de 2006, en especial en el sur de la Amazonía ecuatoriana. En enero del 2007 surge la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, CNDBS, coincidiendo con el inicio del gobierno de Correa, cuyo primer ministro de Energía y Minas fue Alberto Acosta, quien conocía muy de cerca el conflicto entre las comunidades y las transnacionales mineras, por lo que se esperaba que hiciera algo frente a la demanda de la nulidad de las concesiones, pero él más bien priorizó los intereses del gobierno.
En junio del 2007 se realiza un levantamiento nacional contra la minería que fue brutalmente reprimido, iniciándose además decenas de juicios penales contra los manifestantes, mostrando claramente cuál iba a ser la línea a seguir por parte del gobierno de Rafael Correa. Para fines del 2007 se instala la Asamblea Constituyente presidida por Alberto Acosta y con una amplia mayoría gobiernista, mientras la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y Soberanía y otros sectores continuaban movilizados. En el caso de la CNBS, a través de los denominados diálogos por la vida, con lo que se logró colocar el tema minero como uno de los centrales en la Asamblea Constituyente, a tal punto que entre los mandatos que emitió estuvo el número 6, conocido como mandato minero, que fue expedido en abril del 2008 frente a la presión de nuevas medidas de hecho que las comunidades reunidas en la CNDBS realizaban. Este denominado mandato minero se constituye en un importante antecedente del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, no solo porque es un instrumento jurídico de una asamblea que fue instalada con plenos poderes, sino porque jamás fue aplicado a los megaproyectos de minería como era la aspiración de las comunidades. El mandato minero establecía claramente que los proyectos que no hubieran tenido procesos de consulta previa, que se encontraban dentro de áreas protegidas y bosques protectores o sus zonas de amortiguamiento, sitios de nacimiento de agua, entre otras causales, quedaban extinguidas sin compensación económica alguna. En cumplimiento de este mandato, el Ministerio de Energía y Minas debió proceder contra todos los proyectos de megaminería, cosa que jamás sucedió. Al contrario, el gobierno declara de interés nacional los proyectos Mirador, Pananza San Carlos, Ruta del Norte, Quimsacocha y Río Blanco. Posterior al desacato minero, se aprueba la Constitución, en la que se reconocen los derechos de la naturaleza y otras importantes demandas como el derecho humano al agua, que han quedado lamentablemente como letra muerta, debido a que la propia Constitución limita y restringe los derechos reconocidos al dar al Estado central competencias exclusivas sobre los recursos naturales, en especial sobre aquellos determinados como estratégicos, entre los que están las minas. En la práctica, esto ha significado que las comunidades sean excluidas completamente de las decisiones de sus territorios. Si bien el artículo 398 de la Constitución, en este artículo se mantiene la obligación de consultar a las comunidades sobre toda decisión o autorización estatal que afecte al ambiente, más todavía si se trata de comunidades indígenas. Sin embargo, en el mismo artículo se añadió que si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. Es decir, la decisión de las comunidades no es vinculante. Otro ejemplo de cómo en la misma Constitución existen contradicciones que limitan y restringen los derechos reconocidos a la naturaleza es lo relacionado con las áreas protegidas. En el artículo 407 se establece: se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Pero, excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a una consulta popular. A través de este subterfugio es que el gobierno aprobó el año pasado, con la mayoría de asambleístas de su partido, la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta y territorio de pueblos indígenas amazónicos no contactados. Estos son solo algunos ejemplos de una constitución plagada de bonitas palabras como Pachamama, Madre Tierra, Osuma Causa y Buen Vivir, pero también de contradicciones destinadas a impedir la exigencia y ejercicio de los derechos que dice reconocer. Luego de que fue aprobada la Constitución a finales de 2008, inmediatamente se aprobaron leyes declaradas como urgentes, entre ellas justamente la Ley de Minería. En enero del 2009, en medio de la protesta de las comunidades,
y la represión y judicialización de los manifestantes como respuesta del gobierno, la ley de minería aprobada, entre otras cosas, la declara de interés nacional, dando con ello todas las garantías a las empresas mineras, las cuales pueden, por ejemplo, disponer de todo el agua que necesiten, no solo dentro de su área de concesión, sino en sectores aledaños. Según la ley, también se pueden hacer actividades mineras en los propios cuerpos de agua y en zonas protegidas. A la nefasta ley de minería se suman otros instrumentos legales, como la ley de aguas, que declara, entre otras cosas, como autoridad única del agua a la instancia estatal denominada Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA. Así, una empresa minera puede solicitar concesiones de agua directamente a este organismo y no se requiere consultar a las comunidades. Y para evitar la reacción popular, se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal que endurece las sanciones contra la protesta social, a pesar de que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia. Para completar este nefasto marco legal, en los últimos días de diciembre de 2014 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción, mediante la cual, entre otros estímulos a la inversión minera, se congelarán las tarifas tributarias a la fecha de firma de los contratos con el Estado. Y para captar mayores inversiones en el sector, se establece que las nuevas inversiones no pagarán impuesto a la renta por 10 años. De esta manera, a pesar del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución, las corporaciones continúan haciendo su voluntad. Ya han obtenido enormes ganancias sin haber siquiera empezado la explotación de los minerales, gracias al negocio de la especulación, compra y venta en las bolsas de valores de Canadá. Varios de los proyectos declarados de interés nacional fueron vendidos por compañías canadienses a otras empresas de ese país o a consorcios chinos, como el caso de los proyectos de cobre que están en la Amazonía de Ecuador. De todas estas millonarias transacciones en las bolsas de valores, Ecuador no ha recibido un solo dólar. Otra muestra de cómo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no impide el saqueo minero son los procesos de aprobación de los estudios de impacto ambiental y licenciamiento por parte del Ministerio de Ambiente. En el caso del proyecto de oro Río Blanco de la empresa china Zhongfield, que está ubicado en una zona de páramo, el año pasado fue aprobado su estudio de impacto ambiental y ni siquiera se cuenta con estudios serios, confiables y actualizados sobre el agua superficial y subterránea del área que va a ser impactada. La preocupación aumenta más al conocerse que la empresa está pidiendo en concesión a SENAGUA 3 veces más del agua que consta en el estudio de impacto ambiental aprobado. Y hay que subrayar que en aplicación del mandato minero, las concesiones de este proyecto debieron ser revertidas al Estado en el 2008. Cabe entonces preguntar, ¿dónde quedaron los principios como el de precaución, así como el interés nacional de proteger el ambiente establecidos en la Constitución ecuatoriana? Todo este panorama preocupa más si se piensa que el mayor porcentaje de inversiones en la minería actualmente es de corporaciones chinas, país con el que Ecuador se ha venido endeudando en forma vertiginosa en los últimos años. Préstamos por 7 millones de dólares para inversión. Hace poco fueron ofrecidos a Correa en su última gira por este país, en medio del desplome de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador, que además en gran parte está ya comprometido a China a través del mecanismo de venta anticipada de crudo. En conclusión, ha sido fundamentalmente la movilización social la que ha logrado hasta el momento detener el avance de los megaproyectos mineros, ninguno de los cuales ha iniciado su fase de explotación. Más allá del reconocimiento jurídico formal de los derechos de la naturaleza en la Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades y organizaciones las que ha frenado el saqueo minero, pero el costo ha sido alto. Heridos e incluso muertos durante las protestas y en áreas de conflicto, cientos de encarcelados, juicios por terrorismo organizado, sabotaje y otros delitos contra la seguridad del Estado, múltiples violaciones de derechos humanos que han quedado en la impunidad. Bueno, luego de esta brevísima síntesis de un proceso tan complejo, quisiera simplemente para finalizar
invitarles a que recordemos que la Pachamama existió y podría seguir existiendo sin los seres humanos, pero nosotros jamás podríamos existir sin la Pachamama. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Alina, por este excelente resumen y un panorama tan claro de la situación en Ecuador. Y ahora tienen la palabra Guillermo Fraibovich y Nicolás Goldberg, que nos van a hablar de un proyecto artístico que han realizado desde el 2006, vinculada con el campo de meteoritos, Campo del Cielo, que se encuentra en el Chaco, en el norte de la Argentina. Buenas tardes. Video. Ahora sí. Desde 2006 desarrollamos junto a Nico, mi socio, el proyecto Una Vida Campo del Cielo, cuyo eje radica en la investigación del impacto cultural de la lluvia de miles de fragmentos de meteoritos de hierro que cayó hace 4.000 años en el Gran Chaco, una región a 1.400 kilómetros de Buenos Aires, que es donde vivimos. Este fenómeno que ocurrió hace 4.000 años, donde ya vivía gente, estaban los pueblos nómades que habitaban la zona y que transmitieron la experiencia a través de sus mitos y sus leyendas, hasta que llegó el español y se interesó, por supuesto, en el hierro, de estos meteoritos que, claro está, que no entendían de dónde venían, pensaban que eran más bien un afloramiento de hierro del suelo. Es una gran sabana donde el mineral más grande es el grano de arena, hay grandes islotes de monte, de bosque bajo, tipo sabana, pero estos meteoritos eran muy sorprendentes porque eran grandes masas en un lugar donde el grano de arena es el mineral más grande que se encuentra. Con Nico, a través del estudio, reconstrucción y reinterpretación de la historia visual y escrita, abordamos la temática desde la investigación de archivos, indagación bibliográfica, interacción con actores relacionados y un extenso programa de experiencias de campo. En los últimos casi 9 años viajamos, perdimos la cuenta de los cientos de miles de kilómetros que hicimos entre Buenos Aires, el Chaco, Estados Unidos, Europa, México también, componiendo un archivo y investigando sobre el fenómeno e intentando reunir, armar este gran rompecabezas que es Campo del Cielo. Estos esfuerzos confluyen en el desarrollo de acciones cuyos objetivos surgen de la identificación precisa de problemáticas históricas y contemporáneas, buscando difundir la gran diversidad cultural que existe en torno a estos meteoritos y, en el mejor de los casos, ofrecer una experiencia transformativa. A continuación, con el objetivo de graficar nuestra práctica artística, describiremos brevemente 2 momentos fundamentales de nuestro proyecto. En 2006, poco después de nuestro primer viaje a Campo del Cielo y de ver cerca de una docena de grandes meteoritos, en el planetario de Buenos Aires, que visitamos después de haber ido al Chaco, de hacer este viaje en auto de 1.400 kilómetros, nos encontramos con un meteorito muy sugestivo porque, como pueden ver, tiene un corte limpio. El observador inquieto podrá intuir que se trata de la mitad de un meteorito.
Eso nos llamó ampliamente la atención después de haber visto varios grandes meteoritos y empezamos a indagar sobre la historia de este meteorito llamado el Taco, y nos preguntamos dónde está la otra mitad. A partir de este encuentro empezamos a investigar sobre dónde podría estar la otra mitad y después de... En el año 72 es descubierto, desenterrado, y recién 8 años más tarde, con ayuda de la Fuerza Aérea Argentina, el meteorito es izado y bueno, sale a la superficie. Luego de que fue extraído, estuvo durante una gran cantidad de tiempo posando al lado del cráter sobre unos durmientes de ferrocarril, visitado por alguna gente que dejó sus recados, sus nombres, como Willy y Eduardo. Y bueno, para poder avanzar en esta propuesta que estábamos desarrollando para Documenta, se realizaron una serie de gestiones institucionales a nivel provincial y nacional e internacional para generar las garantías necesarias relativas al movimiento que estábamos proponiendo, incluyendo la realización de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que fue exclusivamente dedicada para tratar y discutir la autorización del proyecto, dada la existencia de una ley provincial que impedía el movimiento de cualquier cuerpo celeste caído en tierras chaqueñas. En lo que fuera descrito por los mismos diputados como un apasionante debate histórico, se trataron cuestiones muy relegadas sobre Campo del Cielo y su estatus patrimonial. Luego de una ajustada votación, una ley que autorizaría el traslado temporal fue aprobada y sancionada. Fue de este modo que el proyecto adquirió dominio público, dado que las políticas de confidencialidad requeridas por Documenta mantuvieron las negociaciones en la esfera privada, incluyendo a los actores necesarios para la realización del préstamo. Aquel acalorado debate que tuvo lugar durante la sesión extraordinaria del Congreso se vio reflejada en las portadas de los periódicos locales y luego amplificándose en una multiplicidad de voces que incluyó a científicos, periodistas, artistas, políticos y los largamente relegados pueblos originarios que emergieron sorpresivamente como actores principales en el debate y disputa sobre el control del movimiento del Chaco. Aún habiendo logrado todas las autorizaciones y garantías institucionales necesarias para asegurar el traslado, la polémica desatada concluyó con nuestra decisión de finalmente retirar la propuesta, en respuesta a la creciente controversia que terminó subrogada a la política y a virulentas luchas de poder. Sin haberse desplazado ni un centímetro de su pedestal en medio de la inhóspita región del Chaco, el destino de este meteorito tomó un giro ciertamente inesperado, pero siendo intensamente transformativa para la historia de Campo del Cielo. Bueno, esto fue lo más breve que pudimos hacer, así que gracias. Entonces, el meteorito sigue sobre los durmientes, durmiendo sobre los durmientes. Sí, prácticamente. Ahora le hicieron hace unos años un pequeño pedestal, hay un pequeño parque provincial, de órbita provincial, hicieron un pedestal donde se exhibe, pero sí, es prácticamente parecido a los durmientes. Ya no le escriben. Bueno, pues ahora es el turno de Paulo Tavares, que es arquitecto y urbanista y vive entre Quito y Sao Paulo. Paulo tiene una maestría en teoría y diseño del espacio es maestro de teoría y diseño del espacio en la Universidad Católica de Ecuador y está realizando sus estudios de doctorado en el Goldsmith College de Londres sobre una tesis sobre la violencia de la planeación y las políticas ecológicas en la Amazonia y ha expuesto productos artísticos en exposiciones en la India, Líbano, Taipei y Europa. Pues tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero yo gustaría agradecer a todo el equipo de CETAC, claro, Karim, por la gentil invitación para esta fantástica sesión de charlas, de conversas, de debates.
Infelizmente, yo como brasileño hablo portuñol muy mal. Entonces, yo voy a hacer esa charla en inglés, lo que me deja un poco avergonzado, pero yo creo que es mejor por cuenta de la claridad y de la comunicación. So the top of my talk will engage with the relations between rights and violence. What constitutes violence, and how our understanding of violence, and chiefly the way by which we narrate, expose, document, witness violence, all activities that are deeply connected to art in a very expanded way, how the way we document, we visualize violence, somehow condition our very understanding of what constitutes fundamental rights, what constitutes human rights. So first, let me start by posing a question related to the central topic of this panel. Why food became a question of justice? How come that a material such as water, an apparently so mundane material, is also being considered a human right? Why in the 70s the United Nations is going to pass a resolution saying a right to the health environment is a fundamental human right? How the very climate of the earth, think about the idea of climate justice, the very climate of the earth has become a space to which our very understanding of rights is being reconfigured. So here we arrive at a moment in history when one needs to conceive the entire global cycle of carbon around the planetary space, with cynical patterns of extraction, consumption and emission, as well as with the often invisible forms of violence it generates. Think about the category of climate refugees, something that the law is will equipped to deal with still. So we arrive at this moment that we have to think the relation between carbon and rights in a kind of planetary space. In short, I think the crucial question is the following. How come that all the materiality that surrounds us, all those other non-human forms of life and materials have come to be considered a fundamental territory, a political territory to which fundamental rights are bounded, to the point that rights and environment cannot be detached no longer? Well, this is an apparently simple question, but in fact, I don't think it is. I think it's something utterly new in philosophy, in politics, in law, in visual cultures. For even the notion of human rights, so cherished by activists, and not only by them, since human rights, as we know, have turned also into the leitmotif of the 21st century imperial wars. So for the notion of human rights is somehow also limited to talk about how this everything that surrounds us became a political territory of rights. Originally, the concept of human rights, and by extension human rights laws, was primarily conceived in terms of political and civil rights, those rights that are traditionally associated to the protection of individual liberties in relation to state oppression. Rights that aim to restrain autocratic power of its subjects by ensuring freedom of expression, thought, collective association. The subject of such rights is primordially the generic figure of a universal and simultaneously atomized individual, abstracted from its socio-economical, cultural, and environmental milieu. And the liberties which they seek to guarantee, we could call it subjective liberty, so to say, because they are foremost direct to restrain forms of violence and repression, direct to suppress the freedom of ideas, conscience, belief. So, for example, think about Amnesty International, who is one of the symbolic institutions of the defense of human rights, who was founded on the idea of protecting the prisoners of consciousness, right? So it's very much kind of like subjective liberty. So my aim here, very briefly, is to try to think about how our freedoms and rights are not only those subjective liberties, but also object-oriented liberties, so to say. Our liberties, freedom from power and oppression, are intrinsically related to the environment. Inasmuch as the environment has turned into the means by which violence and rights violations is perpetrated, and ultimately the environment or nature appears as the very victim, the untold victim of a certain type of structural violence that regulates our relation with the environment. So let me start by quoting a book, The Natural Contract, a short and powerful philosophical essay published by Michel Serres in 1990. As you can see in the book, in the cover of the book, he starts with a painting
of Francisco Goya called Fight with Clubs. In this image, two giant men are depicted in the middle of an open landscape engaged in an armed conflict. They appear attacking each other while they knee deep and sink deeper in a swamp of mud. So Serres used this image as an allegory to elaborate his critique of human environmental relationships. The fight symbolized war, and by extension the social contract, human history in its totality. But while war, politics is fought through, and human conflicts, history unfolds, the personas seem to be somehow oblivious of their surroundings. And they are being somehow swallowed by this mud, and they are going to sink in a sort of collective death. So Serres writes, most often these fighters, they fight in an abstract space. Take away the world around us, leave just the battles, keep only the conflicts and debates, thick with humanity and purified of things. All you obtain is stage theater, most of our narratives and philosophies, history and all social science, the interesting spectacle we call cultural. So what Serres is saying is that, basically our way of thinking is conditioning just to see the human history. We somehow are oblivious to what's happening in the background. So Serres, he's somehow making a joke with Hegel. He's going to say, well, does anyone ever say where the master and slave fought it out? And later also a critique to Marx. Who today can doubt of the cultural nature of what Marxists used to call the base? So Serres' fundamental question is related to bring the sort of background that is on the Goya's painting to the foreground, right? It is, therefore, above all, a question of visibility. What appears as the space of the political, right? How can we bring the foreground to the background to the foreground and make this as also a space where politics unfold? This is also a question for law and rights and justice, because law is also governed by a certain type of regime of visibility. Who count as the subject of rights, and who count not as the subject of rights? For Serres, this appearance of this mud, to try to bring this mud to the foreground, is also above all to give a certain type of subject-like quality to nature itself. So he's going to say, well, we have conceived the idea of a legal subject, right? It has progressively broadened in our history. But everything that's not human, we left somehow outside the social contract. So he's going to say, well, given the sort of structural violence in relation to nature, we need to establish a different contract in which nature would appear somehow in a weaker foot, kind of subject-like entity, and would acquire precisely some rights before the law. So, like Michel Serres, I'm also very much interested in the mud. And I'm also work a lot with mud. So this image is a forensic investigation being conducted precisely in the Ecuadorian Amazonia. In the early 90s, when Serres was writing The Natural Contract, one of the most devastating cases of environmental crime was unfolding in Amazonia. And this mud became somehow the principal evidence of this case. Through this mud, somehow the history of this crime was narrated. Let me just give you a background of this case. So here you see two images of this area, one in 76 and one in 86. In purple, what you see is a series of oil wells, of drilling holes that the company Texaco excavate in Ecuador. So it's around 300 oil wells. And next to every oil well, what you see here, because when you extract oil, it produces something that's called production water. It's a kind of very toxic a chemical. And Texaco built a series of pits where they discharge this toxic element without any environmental protection. So when the case was unfolding, in an attempt to map this type of violence, the mud was somehow extracted, right? And the forest itself became a sort of laboratory and at the same time a sort of court of law. Now,
Why this sort of mud is somehow important? Because it configures a sort of model of an entire ecology, right? We tend to think the notion of violence as something that's very spectacular, right? Very immediate, right? So as if I'm punching here or I'm shooting you. But how can we conceive a type of violence like this that is embedded in the environment and that has a long-term effect for over 30 years? Right? How can we visualize this type of violence? How can we render this type of violence visible? And once we do this, what does it implicate to our notion of rights if we understand there's this very slow type of violence that somehow is almost out of sight, it starts to appear as something visible. And somehow this mud functions as a sort of architectural model of this type of violence. And ultimately, it of course also appears, let's say, as the very victim of this type of violence. Now to conclude, let me just show you so let's say that this case is somehow at the background of what would be the rights of nature, right? The minute that this mud starts to appear, somehow we also start to see nature as something active that we should protect. And I'm going to play a little interview with one of the protagonists of the establishment of the rights of nature, Esperanza Martinez, an ecologist of Ecuador. Para el derecho es otra, para el capitalismo es otra. Para el capitalismo naturaleza es medio ambiente. Es el lugar donde uno saca recursos, pone y tiene límites. Para los pueblos indígenas es una noción distinta. Los pueblos indígenas la naturaleza no solamente son las otras especies que conviven con el ser humano, no solamente son los ecosistemas, sino que inclusive son los seres espirituales. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Cuando se decidió escoger el término Pachamama, se decidió primero es un acto de reconocimiento de que quienes saben sobre estos temas son los que están ligados a la tierra. Luego era un acto de alguna manera de crítica a las nociones clásicas de medio ambiente y de naturaleza. Entonces de apertura en la diversidad. Es algo que no, digamos, hay que hacer un esfuerzo de interpretación sobre qué vamos a entender por naturaleza. Si la modernidad adoptó un único paradigma, una única racionalidad, un único modelo de naturaleza, lo que se está planteando es que no es uno, son muchos, y que tienen algunos principios generales, que es lo que debemos ser capaces de desentrañar, y dado que la naturaleza tiene derechos de protección, tiene derechos de precaución y de reparación, vamos a ver qué podemos tomar de cada uno de esos principios para que se haga justicia. Porque se dice la modernidad es una naturaleza y varias culturas, ¿no? Porque esta se ha convertido, hay mucha naturaleza. Así es, tantas como culturas. To conclude, our cosmology is, let's say, multicultural, right? But it's fundamentally mononatural. We have been concerned in politics with what we call cultural hegemony, but perhaps the most fundamental locus of struggle today is to try to break with this idea that the world is fundamentally mononatural, that we have just a single vision of what nature is constituted of. So if we can think about a kind of justice, rights, and ecology, I think the most important task is not so much protecting nature, right, but the very deconstruction of the category of nature that was built throughout modernity. Thank you. Pues muchas gracias a Paulo por esta tan interesante presentación que creo que plantea varias de las líneas que pueden servir de base para la discusión en la mesa y con el público. Y yo, pues en mi papel de moderador, me quiero limitar nada más a plantear algunas de los puntos que me parece que están en común, que han salido de las tres presentaciones, que creo que han establecido un diálogo muy interesante y que nos hacen pensar en una nueva definición de lo que
conocemos como política, de lo que conocemos como justicia, de lo que conocemos como derechos, en una realidad que a todas vistas ha cambiado, es diferente a los paradigmas que habían regido nuestras actividades en estos campos en los últimos 2 siglos. Y para hacer eso, quería empezar invocando una frase que viene justamente del origen del mundo moderno, de un origen del mundo moderno que solemos olvidar, porque generalmente cuando pensamos en el origen del mundo moderno, en la Ilustración, pensamos en Europa, pensamos en Estados Unidos, pero se nos olvida que uno de los puntos fundamentales de nacimiento del mundo moderno en que hemos vivido los últimos 200 años fue la revolución de Haití. La primera revolución de esclavos exitosa, la primera revolución negra, la primera independencia de un país latinoamericano. Y los rebeldes haitianos tenían una frase que creo que es muy pertinente para discutir ahora, que decían en creol, en la variante de francés que hablaban, tout monde c'est monde, lo cual traducido al francés sería tout le monde c'est un monde, y traducido al español podríamos interpretarlo como todas las personas son personas. Esa era una declaración de igualdad fundamental, de decir que aunque tuvieran un color de piel diferente, aunque fueran esclavos, eran tan personas como sus esclavizadores, y sirvió para que se apropiaran del discurso de los derechos humanos que había generado la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana y lo universalizaran mucho más allá de lo que sus creadores europeos hubieran querido jamás. O sea, dijeran, los humanos somos también los esclavos negros y tenemos los mismos derechos que los blancos. Y eso yo creo que es muy importante pensarlo ahora, porque en esa época, justamente cuando se hablaba de lo humano, no se incluía a la mayor parte de lo que nosotros ahora consideramos a la humanidad. Cuando se hablaba de lo humano a principios del siglo XIX, se pensaba en varones blancos con propiedad. No se incluía a los blancos hombres sin propiedad, no se incluía a las mujeres, no se incluía a los negros, no se incluía a los indígenas, a los chinos y a los indios se les incluía con problemas. O sea, era una definición mucho más estrecha de humanidad. Y esa definición se ha ido expandiendo en los últimos 200 años, precisamente por la lucha de los no humanos, de los que no eran considerados humanos, como los rebeldes haitianos, para ser considerados y ser reconocidos como humanos. Entonces, tout monde c'est monde es una expresión que nos habla de cómo se ha expandido el terreno de la humanidad en los últimos 200 años a través de fronteras de raza, a través de fronteras de clase, a través de fronteras de género y de otro tipo de fronteras que limitaban la humanidad. También me gusta esta expresión porque el francés de tout le monde, todo el mundo, que es una expresión que también existe en español, también yo creo que en el contexto del siglo XXI, de lo que hemos hablado hoy, también puede tener un nuevo significado en el sentido de tomarnos literalmente la expresión mundo, no como referirse a gente, que es su significado idiomático, sino referirse al mundo como algo más amplio que va más allá de lo humano. Tout monde c'est monde puede ser todos los mundos son mundo. Y podríamos interpretarlo en el siglo XXI como un llamado precisamente al multinaturalismo del que hablaba Paulo al final. O sea, finalmente, ahora quizá el desafío en la política del antropoceno del siglo XXI sea que ese mundo deje de ser solo humano y que pase a ser el mundo. O sea, todo lo que nos rodea, los objetos, las plantas, los animales, lo que llamamos naturaleza o lo que llamábamos naturaleza, porque el término, como señala Pablo, ya no nos sirve, y pensar que todos los mundos son mundo, que cualquier noción de justicia y de igualdad en el siglo XXI tiene que pasar por la justicia y la igualdad que incluya los medios, lo que llamábamos medio ambiente, naturaleza, cultígenos, maíz y meteoritos. Ahora ya nada más la otra reflexión que quería plantearles para la discusión tiene que ver con que en realidad esto no es tan nuevo. Creo que el debate al que se enfrentaron Guillermo y Nicolás para sacar el meteorito del Chaco, nos demuestra que los objetos siempre han sido parte de nuestra comunidad política. En México, por ejemplo, tenemos un museo donde sacralizamos una serie de piedras de nuestro pasado y las convertimos en símbolos de 1 millón de cosas que son importantísimas y que son tan sagradas y que son más difíciles de mover que los meteoritos del Chaco, definitivamente, ¿no? En la misma idea de que la tierra está llena de recursos para explotar es una manera de incorporar a la tierra a nuestras comunidades políticas. Entonces ahora lo que pasa es que
Yo creo que lo que está buscando el trabajo de activismo que realiza Linda, el trabajo conceptual, el trabajo artístico, que vamos a ver que son 3 maneras diferentes de acercarse al asunto, pero que finalmente creo que van en una dirección parecida, es hacer explícita esta participación de lo no humano en nuestras comunidades humanas y sobre todo entender que lo que nos está... plantea un problema que quisiera que discutiéramos, que es quién va a hablar y cómo vamos a hablar de lo no humano, con lo no humano y a nombre de lo no humano. Los meteoritos, pues a menos que escuchemos con mucho cuidado, en general no hablan, y tampoco el lodo. Se necesita que se hagan coaliciones entre meteoritos y artistas, entre el lodo y los forenses, entre el medio ambiente y los activistas, para que el lodo, los meteoritos y el medio ambiente puedan hablar. Entonces, ahora el punto es, ¿de qué manera vamos a hacer que lo no humano hable? ¿Cómo vamos a aprender a escucharlo? ¿Y cómo vamos a aprender a hacerlo oírse? A respetar su voz, a reconocer su voz. Y aquí lo que tenemos que hacer es construir coaliciones. Finalmente, lo que hay en todos estos casos son coaliciones. Hay coaliciones muy poderosas de Monsanto, el gobierno mexicano y el maíz transgénico, de Ecuador, China y las minas de oro, pero también hay coaliciones que pueden detenerlos en algún momento, como la coalición que hicieron los huicholes con el peyote, Viricuta, los ecologistas, los hippies, y que lograron detener el proyecto minero en Real de 14 en San Luis Potosí en 2012, ¿no? Entonces, creo que todos los presentadores han hablado de estas coaliciones. Creo que sería un tema, cómo estas coaliciones pueden darle voz a lo no humano para que nuestras discusiones de justicia sean realmente de todo el mundo para todos los mundos. Entonces, pues, lo hago. Sí, recién cuando hablabas me miraste para este lado y preguntaste si los meteoritos hablaban y me hizo mucha resonancia en algo que está muy presente en nuestro trabajo desde que lo comenzamos hace ya casi 9 años. Cuando Guillermo contaba este primer momento que tuvimos con el taco y esa mitad, más allá de esta como investigación primitiva que veníamos haciendo de tener encuentros con estas masas tan grandes, esos encuentros eran muy particulares en cuanto a esto que vos decís, de entablar como una conexión, una primera conexión, y cuando nos encontramos con el taco, de alguna forma, quizás esotéricamente, nosotros muchas veces como que decimos que el meteorito nos habló, como que esa mitad estaba intentando, dentro de su estado mudo, estaba contando algo, siendo un fragmento, y que eso como que condujo desinteresadamente en principio a responder la pregunta tan simple de dónde está la otra mitad. Y solo esa pregunta que nosotros como sentimos que llegó a nosotros, derivó en un derrotero de 4 años de investigación, de poder volver a devolverle la identidad a esa piedra que yacía afuera del planetario y cuya institución no tenía absolutamente ningún tipo de documentación que aseverara cómo había llegado ahí, del dominio, cuál era su dominio, a quién pertenecía, todos interrogantes que terminaron siendo respondidas por nuestra investigación. Y bueno, eso obviamente después en distintos casos lo vivimos de otra manera, pero quería responder a esto sobre lo no humano y la posibilidad de entablar un diálogo, o si habla lo no humano. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante, que son justamente estas nociones como Pachamama, ¿no? Que vienen a ser alternativas justamente a esta enajenación que existe entre el hombre y la naturaleza, producto justamente de las sociedades de clase, y que sobre todo en el capitalismo pues se marca totalmente, ¿no? Esa ruptura del ser humano con la naturaleza y del ser humano como centro además de toda la existencia, y por lo tanto con los derechos para poder decidir sobre los recursos naturales, como lo ha denominado el capitalismo. Yo creo que
justamente términos o conceptualizaciones de nuestros pueblos indígenas, como es este de Pachamama, nos llama justamente a revertir esta situación, es decir, a volvernos a reconocer, a reencontrar con la naturaleza, que creo que eso es muy importante, entender que nosotros somos parte de la naturaleza, entender que nosotros dependemos de la naturaleza. Yo creo que esta noción de madre tierra es muy importante. Quienes hemos adoptado, digamos, dentro de nuestra posición política también esta defensa de la naturaleza, lo hemos hecho desde un entendimiento de que somos hijas e hijos de la Pachamama. Por lo tanto, y además como seres conscientes, tenemos la obligación de defender a nuestra madre tierra. Es como nosotros lo hemos asumido como defensoras de la Pachamama. Creo que eso es una cosa muy importante. Pero lo otro también es que yo he estado pensando en estos días, justamente preparando la ponencia, en que tampoco podríamos ir hacia un punto de tratar de humanizar la naturaleza, o a veces me pregunto por qué nosotros nos hemos arrogado el derecho de reconocerle derechos a la naturaleza. En la Constitución ecuatoriana lo dice claramente. Además, los derechos de la naturaleza serán los que están reconocidos en la Constitución. Entonces, nuevamente son los derechos que nosotros le estamos dando a la naturaleza, que nosotros pensamos que tiene la naturaleza. Y creo que la Pachamama, la materia en movimiento en general, el universo, es algo mucho más complejo que no se puede encajar, digamos, en estas nociones jurídicas formales como lo queremos hacer a través del reconocimiento en las leyes, en las constituciones, que además que quedan solamente en el papel, como lo había manifestado en mi exposición. Entonces, creo que lo otro también muy importante y que tiene que ver con estas nociones de seres humanos, naturaleza, es la interdependencia, ¿no? Esta relación recíproca que existe en cuanto a la misma defensa de los derechos, que es otra cosa que también había reflexionado yo. Es decir, si nosotros queremos defender los derechos de la naturaleza, tenemos que defender al mismo tiempo nuestros propios derechos. La naturaleza por sí sola no puede exigir por sus derechos. Nos corresponde a nosotros hacerlo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si nuestras posiciones políticas, nuestro activismo se criminaliza? Si no se nos permite expresarnos, si se nos persigue, si se violan nuestros derechos humanos, ¿cómo vamos a defender los derechos de la naturaleza? Creo que ahí hay una interdependencia recíproca entre esta necesidad de defender nuestros propios derechos y al mismo tiempo defender los derechos de la naturaleza. Y finalmente creo que justamente todas estas nuevas ideas, estas alternativas en las que siempre se está pensando, deben pensar que en el futuro cualquier planificación económica, cualquier sistema económico debe basarse ya no únicamente en las necesidades de los seres humanos, como hasta ahora se había priorizado, sino en las necesidades de los seres humanos y las necesidades también de la Pachamama. Es decir, si no pensamos en esa situación a futuro, tenemos una crisis ambiental a nivel global, que este rato es innegable. Entonces no podemos seguir pensando que todo lo que vamos a planificar o a mirar hacia el futuro va a estar solamente en base a nuestras necesidades, sino a las necesidades de la Pachamama. Pero yo creo que va también al mismo tiempo habiendo como una conciencia global respecto a esta necesidad y de defender a la naturaleza, y eso se ha demostrado, ¿no?, en las últimas movilizaciones que han habido contra el cambio climático, por ejemplo. Entonces creo que son algunas cosas que podría decir de mi parte. Bueno, rápido, 2 puntos. Me parece que Federico tocó una cuestión muy importante, claro, la revolución haitiana, ¿no? Es decir, los haitianos van a decir, no somos más franceses que los franceses, ¿no? No somos más universalistas que el universalismo. Y lo que es interesante es que la noción de derechos universales está siendo formada como un proceso de una violencia colonial, ¿no? Entonces decir los derechos universales no es una cosa abstracta, sino es el producto del conflicto, ¿no? Y el conflicto en la frontera colonial, ¿no? Yo creo que Ecuador habla mucho de eso, ¿no? Nos estamos hablando de una especie de nuevo universalismo, quizá, y que está siendo definido justamente en estas fronteras, ¿no?, de conflictos sociales.
Me gusta mucho la idea, la imagen del lodo, porque con nosotros sabemos ambientalismo tiene un apelo para el universalismo, ¿no? Quizá la imagen más icónica del ambientalismo sería la imagen de la Blue Marble, ¿no? 68, esta imagen de la tierra, ¿no? Que nosotros vemos, la pequeña y frágil bola pelota azul, ¿no? Entonces eso se da una idea de que nosotros vivimos en un mundo armónico, conjunto, como una humanidad común. Yo creo que la imagen del lodo es más interesante como una imagen de universalismo, ¿no? Porque es un mundo fragmentado, es un mundo de conflictos, ¿no? Y ahí que se está siendo forjado, digamos, esta idea de que nosotros somos parte de una especie de comunidad común que es, claro, imaginada. Segundo punto, rápidamente, la cuestión de evidencia, que creo que Amar también estaba hablando aquí, y creo que es central, justamente porque estamos hablando de la relación de arte y justicia, ¿no? Y la evidencia es, claro, por definición, un objeto estético, ¿no? Y cómo nos vamos, por ejemplo, nosotros que trabajamos en este dominio, ¿no? Que trabajamos con imágenes, que trabajamos con narrativas, ¿no? Que trabajamos con cultura visual, cómo nosotros vamos a narrar estos procesos que están se pasando en una escala que hay veces nosotros no podemos aprender subjetivamente. Es decir, para usted entender el impacto de violencia que calza, digamos, el ciclo de carbono, ¿no? Es preciso tener una imaginación, es preciso que nosotros, digamos, criemos estas especies de nueva narrativa de lo que se volvió, digamos, un mundo lleno de ruinas. Pues, bueno, creo que un punto que creo que es muy importante y muy pertinente en este contexto, me parece que ha emergido en los tres comentarios, es la importancia de la imaginación creativa y de la labor artística en esta interlocución que estamos buscando establecer con estos objetos, con estos mundos que no son nuestro mundo, a través de estas fronteras que queremos de alguna manera superar. O sea, un objeto que en su mutismo interroga y que en su propio misterio obliga a que nosotros llenemos ese vacío con trabajo, con investigación o con imaginación, con las tres cosas, porque no son separables. Es algo que yo creo que la producción artística puede servir mucho para llenar estos vacíos, de repente estos silencios, para destapar estos ámbitos. También yo creo que definitivamente la ciencia puede tener un papel importante, pero no una ciencia que se asuma como productora de verdades y que se arrogue una capacidad un poco arrogante y aparte inoperante de definición de la realidad, sino una ciencia que se asuma como política y que se asuma como tan comprometida, tan metida en el lodo finalmente, como la propia política o como el propio arte. O sea, no una ciencia que aspira a una objetividad trascendente, sino una ciencia que asuma que lo que está produciendo son conocimientos aterrizados que tienen que ver con los contextos particulares en que funciona. Una ciencia pues normal, como lo han mencionado diversas teorías contemporáneas. Y por otro lado, otro campo, creo que es muy importante, en el que Lina ha señalado, es el del derecho, que es un campo muy, muy complejo, que finalmente es el lenguaje que tienen nuestras comunidades humanas para gobernarse, y que es una dimensión que no podemos ignorar, porque tiene un poder amplísimo, ¿no? Y porque finalmente las coaliciones operan por medio de su capacidad de utilizar el derecho en su favor o en su contra, ¿no? Entonces, también esta obligación, este imperativo del que hablaba Lina tan elocuentemente, de defender nuestros derechos a la vez que defendemos los derechos de los no humanos, me parece muy interesante. Y yo, la verdad, cuando vi el lodo y la investigación forense en el lodo del crimen de Texaco de los años 90, he pensado en tantas investigaciones forenses que se han realizado en nuestro continente, también excavando en el lodo, pero buscando restos humanos, ¿no? Y buscando también excavar la tierra y hundirse en el lodo para exhumar a las víctimas de crímenes también de una violencia oculta, en El Salvador, en Argentina o en nuestro propio país, en México, muy recientemente, ¿no? Y yo creo que esa importancia de lo forense es otra dimensión importante de la manera en que
y tiene mucho que ver con lo que discutíamos en la mañana con lo que comentaba Aram, de las escenas del crimen y la evidencia que es aceptable o no aceptable. Pues precisamente ahí está el trabajo de documentar los crímenes, y no son solo crímenes, los crímenes contra la humanidad son crímenes contra el ambiente, los crímenes contra el ambiente son crímenes contra la humanidad, ¿no? Yo creo que es una cosa que tenemos que pensar en conjunto en el siglo XXI. Ahora, no sé si quieran añadir algo o abrimos al público. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Gracias. Bueno, ha sido una mesa estupenda, llena de colores, efectos especiales y relaciones muy interesantes entre lo planteado por las diversas partes. Yo, digamos, me llevo guardando desde hoy y desde ayer, algunos comentarios que me parece importante introducir en la discusión, porque en resumidas cuentas me parece que para pensar en estos temas y estar a la altura de lo que implican todos los que han sido mencionados ahora y muchos de los que han sido mencionados en el camino hasta ahora en el CITAC, tenemos que quebrar algunos moldes que yo escucho de manera muy persistente, muy insistente, y que me tienen profundamente inquieto, porque los encuentro extraña y repito, bueno, dramáticamente poco contemporáneos. Y me refiero específicamente a una especie de relato muy sustancialmente teológico, en donde prácticamente todas las formas de narrar la relación con el pasado, con los periodos previos a la modernidad o previos digamos, a la situación sí colonial en nuestra América, etcétera, digamos, se atienen a una perspectiva de paraíso perdido que no toma en cuenta, digamos, una cantidad increíble de asuntos históricos y de todo tipo. Encuentro un ejercicio persistente que me parece también muy preocupante en nuestras formas de referirnos a muchos temas, a pensarnos como almas bellas, digamos, buscando una especie de paz universal que de nuevo no puede más que tener un referente teológico. Y para tratar de llevar la discusión fuera simplemente de un enfrentamiento de opiniones, querría introducir algo con lo que me encontré hace no mucho, que me produjo un impacto muy grande y que viene efectivamente de la ciencia. Y es que hay una nueva rama de la ciencia llamada Armagedón, curiosamente está tomado, digamos, del vocabulario teológico, lo cual no es sin relación con lo que yo mismo estoy diciendo, pero que se ha dedicado a estudiar justamente los cataclismos ocurridos en este planeta, en los cuales, por ejemplo, se ha producido la extinción de por lo menos el 90% de las especies, lo cual ha sucedido 5 veces en este planeta. La última vez fue hace 60 millones de años e implicó la desaparición de los dinosaurios, pero no solo de los dinosaurios, que eran tan simpáticos y con los que teníamos una relación tan cordial, sino de una cantidad de especies tal que en realidad, no recuerdo la estadística, pero que por cada especie hoy existente había antes, algo así, no recuerdo si eran 18 u 80, pero en realidad da lo mismo. El punto es que, digamos, en muchas de las referencias que hemos estado manejando hay una idea no solo de un paraíso perdido, de lo humano, de lo auténtico, de una especie de pureza perdida, sino una presuposición de una especie de estabilidad en lo que aún no tendremos que llamar la naturaleza, que de plano está completamente tomada por tantos de los paradigmas respecto a los cuales el arte contemporáneo ha roto. Entonces, creo que por un ejercicio al menos de consistencia, digamos, tendríamos que plantearnos el problema, y creo que para hablar seriamente de lo que implica, sí, digamos, el daño que tan inquietante y que nos afecta tanto y que afecta tanto a muchas otras formas de vida hoy, tendríamos que hacerlo revisando de romper, digamos, esa centralidad, primero
antropocéntrica todavía muy persistentemente, y una serie de relatos que son simplemente absolutamente tradicionales y canónicos, insisto, casi precontemporáneos si nos vamos a una afirmación, digamos, de arte contemporáneo, que es lo que nos convoca aquí. Gracias. Yo solo quería hacer un pequeño comentario acerca de la cuestión. Es claro que nosotros tuvimos otros eventos de extinción en masa, ¿no es cierto?, en el pasado. Pero hay una novedad radical, ¿no? La novedad es que nosotros nos tornamos la fuerza más letal de la Tierra. Estamos entrando en el periodo que se llama la sexta extinción, donde se mueren más especies, creo que mucho más do que se murió antes, ¿no? Es una velocidad incomparable, ¿no? Incomparable. Entonces decir, bueno, no es tan diferente, pero al mismo tiempo es radicalmente diferente. Yo creo que es importante no, como se estaba hablando, no pensar que había una especie de armonía anterior. Eso quizá es un problema del pensamiento ambientalista como un todo, ¿no es cierto? Pero no se puede relativizar también lo que se está pasando ahora, porque es un movimiento clave. Es algo muy, digamos, decisivo, y tomar en cuenta la violencia estructural del capitalismo y de lo que se pasó, digamos, en el siglo XX principalmente, ¿no? Lo que los cientistas vamos a llamar de la gran deceleración, el cambio más radical de la relación hombre-naturaleza, que se pasó durante la Guerra Fría, ¿no? Y que la Guerra Fría fue un periodo donde la violencia ambiental se creció de una manera radical. Pensamos, por ejemplo, en la bomba atómica. Entonces no se puede relativizar, en mi opinión. Eso yo creía que sería algo no contemporáneo, vamos a decir. A ver, nada más quiero aclarar, estoy de acuerdo, pero no es una relativización. Lo que estoy diciendo es que si vamos a pensar bien en estas cosas, tenemos que pensarlas contemporáneamente, pero en serio. Es decir, no solo en lo que nos atañe más cercanamente, sino atendiendo a los sustratos claramente teológicos que, digamos, que entendemos también con mucha precisión por qué no funcionan, y justamente para eludir cualquier relativización de ese tipo. Es decir, me parece una situación absolutamente seria la que enfrentamos, pero no vamos a llegar a ningún lado si la enfocamos con marcos que claramente en el arte contemporáneo han quedado más que atrás. La idea de la estabilidad de la naturaleza, la idea de la armonía de los pueblos originarios, la idea de la paz universal que está presente, digamos, implícitamente en tantos de los planteamientos que hemos escuchado. Y no porque no esté a favor de la paz o de la protección de los pueblos originarios o de su afirmación, en fin, tantas cosas, pero para pensar en eso seriamente tenemos que hacerlo fuera de los cascarones que justamente sabemos no operan, porque son inútiles, digamos, son ideológicos, son idealizantes, no son concretos, no son prácticos, no son eficaces. Bueno, yo diría, no estaría de acuerdo con este planteamiento, al menos desde nuestra posición, desde nuestro activismo, ¿no es cierto? Nosotros hemos reivindicado, por ejemplo, la defensa de la Pachamama, pero entendiendo evidentemente, lógicamente, que nuestros pueblos no es que vivían en el paraíso terrenal, no es que ellos adoraban a la Pachamama y por eso nunca le hicieron mayor daño. Creo que sí es necesario, y nosotros lo hemos reflexionado absolutamente con toda seriedad, de que cuando pensamos en la relación entre los seres humanos y la naturaleza de nuestros pueblos originarios antes de la conquista española, mucho más atrás, ¿no es cierto? Si pensamos en los primeros habitantes de América, tenemos que entender que vivían en una situación histórica, geológica totalmente distinta, ambiental totalmente distinta a la que nosotros vivimos ahora.
Yo creo que la recuperación o la reivindicación de estos términos como la Pachamama va mucho más allá, digamos, de esa situación. Entendemos que estamos hoy en una crisis ambiental provocada por un sistema depredador que es el capitalismo, que no podemos seguir dentro de estos marcos justamente porque el planeta está en un serio peligro, ¿no es cierto? Y eso implica que tenemos que sentarnos y pensar seriamente en esta situación. Y yo creo que, por ejemplo, se me viene un poco a la cabeza hablando de esto, cuando las empresas mineras atacan nuestro activismo, ellos dicen, bueno, ¿qué quieren ustedes? Dice, primeramente, los pueblos ancestrales también hacían minería. La minería se hace desde hace miles de años. ¿Por qué se oponen a nuestra actividad cuando la minería lo hacían también los pueblos ancestrales de los Andes? Ciertamente, pero en unas condiciones ambientales, sociales, económicas, históricas totalmente distintas a lo que es la gran industria minera hoy en el mundo. De este enorme negocio global que lo manejan las corporaciones transnacionales que arrasan con el ambiente, con los pueblos, con las comunidades, con los derechos por la ganancia. Entonces yo creo que sí hay una situación, ¿no? Hay múltiples, diversas miradas, posiciones, visiones, pero yo creo que sí también hay de parte de mucha gente esta situación en la que estamos hablando de recuperar a lo mejor del pasado lo que sea importante, lo que fortalezca nuestra lucha, pero siempre entendiendo que estamos en otro momento de la historia, en otro momento de nuestra relación con la naturaleza y que vamos evidentemente hacia otro momento muy distinto. Bueno, nada más para un breve comentario, yo creo que creo que Paulo y varios mencionó Paulo y me gustaría retomar la idea de que inclusive hablar de naturaleza puede ser una cosa que tenemos que manejar con cuidado ahora. Es un término muy conveniente y todos sabemos de lo que hablamos, pero implica esta idea de que es de alguna manera el escenario y que nosotros estamos separados de ella, implica una objetivación, una objetificación, una separación entre nosotros y ella, que creo que justamente si algo nos enseña la historia de los pueblos originarios en América es que esa separación nunca ha existido, que finalmente la selva amazónica es una selva antropogénica en buena medida, es una selva que ha sido creada en buena medida por la acción y la gestión de las sociedades humanas que han vivido en ella, así como las sociedades humanas han sido influidas por el medio ambiente que los rodea, y lo mismo vale para un paisaje como el del Valle de México, que María Teresa Alves nos ha mostrado cómo fue profundamente modificado por la acción humana, ¿no? Entonces realmente yo creo que el ambientalismo no debe concebirse como un regreso a una naturaleza prístina, porque esa no existe. Debe concebirse como el reconocimiento de que la naturaleza y el hombre siempre han estado implicados, pero como decía Lina, han estado implicados hay maneras y maneras de estar implicados con la naturaleza. Hay relaciones diferentes que podemos establecer con ella, y de eso se trata lo que buscamos, reconocimiento de otras formas de relación con lo que nos rodea, con lo que somos al mismo tiempo. Por ahí había otra pregunta. Buenas tardes, soy Valentina Ortiz de una asociación civil Sasanili Cuentos. Desde el 2007 trabajo en comunidades marginales, comunidades indígenas, a través de la narración oral, construyendo espectáculos con la población en un trabajo de empoderamiento. Para mí estar aquí hoy es muy conmovedor, importante, por lo menos aquí en México mi experiencia como artista trabajando en comunidades ha sido muy solitaria. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Y algo que surgió ahora en la mesa para mí fue muy importante. Veo al artista como investigadora, como investigador, lo veo como divulgador, lo veo como un puente entre mundos quizás aislados, sacando todo esto que está sucediendo hacia afuera, pero creo que surgió el tema ahorita, pero no se aclaró completamente, no se puntualizó. Cuando Lina, cuando Paulo, cuando los otros compañeros de Argentina responden, es que el meteorito sí habla. Entonces yo considero, puesto que el tema hoy, ¿no?, estos días es el arte y la justicia, lo que he descubierto en el trabajo estos años es lo que tenemos los artistas y podemos aportar quizás a este mundo, es la capacidad de escuchar, la capacidad de oír que los objetos no animados, no humanos, hablan, y poder dar voz a todo esto que quizás un científico, quizás personas
con otras formaciones, con otros intereses, no tiene. Para mí ha sido una trayectoria muy importante esto de poder dar voz a cosas que son evidentes quizás para un artista, pero para otros no, y mi experiencia es que la gente, ya que uno lo señala, lo recibe con muchísimo gusto y de ahí pueden suceder muchísimas cosas. Estoy más que de acuerdo con Lina cuando dices que nuestra percepción es la que está muy limitada y creo que los artistas somos los que podemos justamente dar ese giro al mundo que está tan atorado ahorita. Gracias. Recién me hiciste acordar con esta mención que hiciste sobre al artista como investigador y recordaba que en el momento que llegamos al museo en Estados Unidos, al Smithsonian, nos encontramos con el curador de la colección de meteoritos y cuando le preguntamos por la otra mitad él no tenía ni la más remota idea de lo que le estábamos hablando. Y al momento que llegó, como contaba Guillermo, como estas horas, días que estuvimos ahí, hasta que pudieron localizar la otra mitad en el depósito, y cuando llegamos al depósito sucedió como este momento bastante increíble, al menos para nosotros, en el cual por nuestra indagación esa persona, ese curador de esa colección se estaba encontrando por primera vez con esa mitad que él ni siquiera sabía que poseía, por lo cual fue un momento muy emocionante en el cual él también estaba expresando su emoción, su entusiasmo con la situación de verse sorprendido que dos artistas de Argentina lo habían interpelado con preguntas muy concretas y que lo habían hecho darnos lugar a que podamos visitarlo y generar toda esa situación. Não sei, me parece, me instigou muito o comentário dele, porque se estamos falando tudo acá de uma maneira pré-contemporânea, me pergunto, então, vamos falar contemporâneo. E para falar contemporâneo, creio que a metáfora do meteorito é muito concreta para nós, que é a búsqueda de la unidade. E eu não creio que para nós, seres humanos, de la natureza, que nós somos, possamos sobreviver sem considerar que somos uma unidade. Eu creio que não há nada mais contemporâneo do que isto. ¿Puedo hacer una intervención? Yo quería hablar dos cosas primero, porque primero relembrar que los derechos de la naturaleza es fruto de lo que se llama la revolución socialista del siglo XXI. Entonces me suena un poco raro que eso sea puesto en el pasado. Es decir, fue una de las revoluciones quizá más intensa contra el neoliberalismo. Y los derechos de la naturaleza emergen como una crítica al neoliberalismo, ¿no? Entonces nos tenemos que primero puntuar que es un contexto revolucionario de uno de los países que pasó por una devastación neoliberal quizá la más grande de América Latina. Segundo punto, vamos a recordar que Ecuador, y grande parte de nuestro conocimiento moderno sobre biología viene de Ecuador, este pequeño país, donde Darwin estuvo, donde Humboldt estuvo, ¿no? El pensamiento más de vanguardia de lo que sería, por ejemplo, la ciencia moderna. Entonces, desde mi opinión, eso fue un poco que yo intenté, digamos, mostrar aquí con la imagen del lodo, es que no es ese universalismo, digamos, del globo, ¿no? Es un universalismo mucho más que nos podríamos llamar de frontera. Es un encuentro colonial, ¿no? Y ese encuentro tiene que ver con el pensamiento, digamos, una ética que nos podemos llamar de las poblaciones indígenas, ¿no? Con quizá la ciencia más moderna, ¿no? Con quizá las investigaciones científicas más contemporáneas que están nos mostrando este mundo. Entonces, yo quería solo hacer esta especie de conexión para no decir que es como algo que es como una especie de vuelta al pasado, porque me parece que nos vamos a mirar a una especie de encuentro muy fuerte de lo que es un pensamiento, digamos, moderno, ¿no? Entonces no es
nos tenemos el antiguo y el nuevo, ¿no? Nos tenemos los indígenas y el moderno. No, es un encuentro colonial, un encuentro de frontera. Vamos a pensar, por ejemplo, los genocidios en el Putumayo durante el boom cauchero, ¿no? Entonces tenemos uno de los activistas más importantes de derechos humanos del siglo XIX y empezó XX, Sir Roger Casement, que documentó el genocidio en el Congo y él va a documentar el genocidio en el Putumayo. Entonces nos estamos diciendo que la historia de los derechos humanos fue también fruto de esa especie de encuentro colonial, ¿no? Y yo creo que lo que nos estamos viendo en un país como Ecuador es que, dado la violencia que se sufrió desde el punto de vista del ambiente, es una especie de reacción muy contemporánea a un contexto muy contemporáneo que nosotros vivimos. Yo quisiera también añadir, y ya que nos encontramos en este espacio, en realidad cuando me hicieron la invitación a participar en un simposio de teoría sobre el arte contemporáneo, yo, digamos, desde mi posición de activista, de política, más dentro del área de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, me preguntaba, bueno, voy a ir al CITAC, ¿qué es lo que se puede compartir ahí? Y yo creo que una de las cosas importantes también que debemos romper de las imposiciones de la modernidad es esas demarcaciones estrictas que existen entre la ciencia, el arte. Es decir, si es que uno está dentro de la ciencia, no puede sorprenderse de la naturaleza. Si es que uno está militando desde una opción política anticapitalista de izquierda, no puede retomar acaso esas concepciones tan importantes de nuestros pueblos indígenas como es en este caso la defensa de la Pachamama o la Pachamama. Yo creo que eso es algo sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares de mi país, de Ecuador, un país que es realmente hermoso. Cuando yo estoy en la sierra, en los Andes, o cuando estoy en la Amazonía, ¿no?, y miro los paisajes, miro las montañas, miro todos esos cuadros tan bellos que pinta la naturaleza, ¿no es cierto? Me pregunto, y ahora que hemos estado estos días aquí en el CITAC, me pregunto, ¿es que acaso la naturaleza no habla? ¿No habla? ¿O cómo nosotros entendemos esto de que ella no habla? ¿No se comunica con nosotros? ¿Acaso cuando miramos un paisaje hermoso, cuando vemos una hermosa flor, cuando miramos un animal, acaso no nos estremecemos? ¿Acaso de esa manera la Pachamama nos está comunicando con nosotros? Yo creo que esto es importantísimo y en la lucha justamente por la defensa de los derechos ha sido fundamental frente a una actividad tan agresiva con la naturaleza como es la industria extractiva de la minería. Hace mucho, no recuerdo en qué año, Rafael Correa estuvo justamente en la Amazonía de Ecuador, donde está uno de los megaproyectos de minería, y él decía al público que le estaba escuchando, decía, miren, sí, miren esa montaña que está ahí, ahora le vemos, bueno, va a venir la minería, a lo mejor después ya no va a estar ahí, pero no se preocupen, eso es como si ustedes, por ejemplo, les cortan una pierna, después les ponen una prótesis y no ha pasado nada. Eso es lo que él decía respecto a la situación de la minería y de la lucha que estamos desarrollando justamente para evitar que se destruyan ecosistemas tan importantes en nuestro país. Suena amenaza realmente lo de la pierna. No, pero primero bueno, perdón, mejor de una vez Elena porque ya lo tiene aquí, luego se la paso a usted. Hola, me quedé pensando mucho. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. En la propuesta que nos hace Federico un poco para arreglar esto, el problema de la voz en relación con la justicia. Pensando en esta propuesta, de pronto es muy interesante que la formulación del hombre como un animal político por Aristóteles está definido por la voz, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de distinguir entre lo justo y lo injusto y aquellos que pueden distinguir entre el dolor y no el dolor. Y claro, el problema se vuelve que no es el poder de los artistas para hacer hablar a los otros, ¿no? Digo, esto se ha trabajado muchísimo desde los estudios de subalternos. El problema que implica
querer hablar por los otros. Acá quizás lo que a mí me pareciera interesante es pensar cómo esto puede afectar en regímenes de visibilidad y regímenes de sensibilidad para entender qué habla y cómo habla. Es decir, en esta definición que daba Aristóteles de quiénes eran los humanos y quién no eran los humanos, quién no distinguía de lo justo, los esclavos no distinguían de lo justo, ¿no? Porque balbuceaban, porque generaban este ruido, o sea, es decir, esta determinación de quién habla y quién no habla, no es quién habla, es qué puede ser considerado lenguaje, ¿no? También, entonces, cómo ir en esta noción de lo político, también ir tensando estas definiciones que han generado esta división entre lo humano y no lo humano, que creo que va por ahí, y cómo el arte sí tiene una capacidad para intervenir en estos regímenes de sensibilidad, ¿no? Más que el lugar del artista como hablar por los otros y por lo otro y por el meteorito y por el lodo, son regímenes de sensibilidad que nos permiten entender otras formas de habla, otras formas de saber, otra forma de relacionarnos, ¿no? Pero creo que en esa metáfora del habla hay una noción política muy fuerte pesando en siglos de historia, ¿no? Que ahí podremos seguir como tensando cosas. Buenas noches, pues yo quería comentar un poco la noción de lo contemporáneo que tenemos. O sea, creo que la lucha del arte hasta llegar al arte contemporáneo ha sido precisamente diluir todas las fronteras. El arte puede hablar desde todos los temas, ¿no? Existe el land art en el arte contemporáneo que finca una relación con la naturaleza, y existen muchos artistas contemporáneos, miles, que se han nutrido de las expresiones étnicas, de las ofrendas, de las formas de hacer que conforman un diálogo con la naturaleza, homenajean a la naturaleza como un ser vivo que nos forma y del cual formamos parte. Creo que lo contemporáneo sigue siendo también un río, un pájaro, un árbol, pero todavía sigue, y le hemos tenido que agregar el todavía, porque en 150 años hicimos un ciclo que, como tú bien decías, antes era de 60 millones. En 150 años de tecnología y de revolución industrial, terminamos por contaminar todos los ámbitos del planeta en el cual nos desarrollamos. Y hemos acumulado también en esos 150 años y todo el resto de la humanidad más conocimiento que nunca. Lo que es increíble es que el ser contemporáneo tenga todas las herramientas y toda la capacidad del conocimiento para desarrollarse libre y equilibradamente con su planeta y con su propia especie, y no puede hacerlo porque está metido en un sistema que nos tiene atorados en un lodo en el cual estamos alimentando a 500 corporaciones que se benefician del trabajo de todos los demás millones de seres humanos y seres vivos y productos que nos otorga la naturaleza, el planeta, o como queramos llamarle. Ese es el dilema ahorita. ¿Cómo romper con el mundo contemporáneo como el momento más idiota del planeta? Porque tenemos la acumulación más grande de conocimiento y no la podemos destrabar y convertirla en una explosión luminosa en lugar de destructiva. Nada más muy breve. La cuestión, me sirvió el comentario sobre la unidad, porque creo que justamente la idea de lo contemporáneo que estoy poniendo en juego es la de que la unidad no es tal, no hay tal cosa como la unidad en ningún proceso, en ninguna construcción. Es decir, no hay unidad sin residuo, no hay unidad sin afuera, no hay unidad sin producción de una rebaba, ¿no? En el troquelado, por ejemplo, de los tornillos, y que por lo tanto
todas estas características de lo contemporáneo, la contaminación entre ámbitos, la posibilidad de poner en relación cuestiones de los saberes o de los momentos históricos más disímiles, todo esto con lo que estoy absolutamente de acuerdo y que comparto, justamente está hecho posible por la perspectiva de que la unidad no opera como tal y de que si vamos a poder resolver estos enigmas tan radicales que tenemos enfrente es justamente por la posibilidad de jugar con las fisuras y demás, que son lo que hace que la unidad sea imposible. Entonces, simplemente estoy apelando a pensar en todo esto sin tener que recurrir a esquemas de unidad, digamos, que se metan por la puerta de atrás. Pero yo creo que es justamente, quizá no estamos hablando así de quebrar, quizá la unidad que es más hegemónica dentro del pensamiento moderno, es que decir, mira, hay los humanos, no somos diversos de todo, ¿no? Pero una naturaleza, ¿no? Aquí se dice, tenemos 35 tipos de maíz, pero queremos uno para hacer cornflakes, ¿no? Entonces, si la gran unidad teológica del pensamiento moderno quizá es que está siendo desconstruida acá, en cierto sentido. La teología del capitalismo, quizá. Bueno, pues son las 6 de la tarde y pues les agradecemos mucho su participación y su interés y a los ponentes sus excelentes presentaciones. Muchas gracias. El mundo contemporáneo como el momento más idiota del planeta, porque tenemos la acumulación más grande de conocimiento y no la podemos destrabar y convertirla en una explosión luminosa en lugar de destructiva. Nada más muy breve, la cuestión me sirvió el comentario sobre la unidad porque creo que justamente la idea de lo contemporáneo que estoy poniendo en juego es la de que la unidad no es tal, no hay tal cosa como la unidad en ningún proceso, en ninguna construcción, es decir, no hay unidad sin residuo, no hay unidad sin afuera, no hay unidad sin producción de una rebaba, ¿no? En el troquelado, por ejemplo, de los tornillos, y que por lo tanto todas estas características de lo contemporáneo, la contaminación entre ámbitos, la posibilidad de poner en relación cuestiones de los saberes o de los momentos históricos más disímiles, todo esto con lo que estoy absolutamente de acuerdo y que comparto, justamente está hecho posible por la perspectiva de que la unidad no opera como tal, y de que si vamos a poder resolver estos enigmas tan radicales que tenemos enfrente es justamente por la posibilidad de jugar con las fisuras y demás, que son lo que hace que la unidad sea imposible. Entonces, simplemente estoy apelando a pensar en todo esto sin tener que recurrir a esquemas de unidad, digamos, que se metan por la puerta de atrás. Pero yo creo que es justamente, quizá no estamos hablando así de quebrar, quizá la unidad que es más hegemónica dentro del pensamiento moderno, es que decir, mira, hay los humanos, no somos diversos de todo, ¿no? Pero una naturaleza, ¿no? Aquí se dice, tenemos 35 tipos de maíz, pero queremos uno para hacer cornflakes, ¿no? Entonces, así, la gran unidad teológica del pensamiento moderno quizá es que está siendo desconstruida acá, en cierto sentido. La teología del capitalismo, quizá.